Manas, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en Latidos de Colores, en esta nueva transmisión que está implementando la Salle Radio. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, Spotify. Ahí vamos a estar compartiendo todas las cápsulas, entrevistas, contenidos que tenemos esta semana. Y pues recordemos que el orgullo no es solamente una semana, sino todo el año. No es como que seamos parte de la comunidad 30 días y ya después no. No, todo el año estamos aquí presentes y en esta ocasión pues venimos aquí a ayudarles un poquito. Trajimos una persona con un corazón hermoso. Ella es aliada de la comunidad, pues prácticamente gran parte de su trabajo la ha dedicado a la comunidad LGBT. Ella es la fundadora y la mera mera de la Asociación por las Infancias Trans aquí en México. Ella es Tania Morales. Hola, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar por aquí con ustedes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues ya estamos premarcha del orgullo Sí, me imagino que LGBT. has de tener mucho trabajo, ¿no? Sí, muchísimo trabajo. Bueno, trabajo todo el año, justamente. Sí, sí, sí. Estamos tratando de avanzar todo el año, pero junio es especialmente movido. Muy, muy, muy. Así es. Aprovechamos este mes para llegar a las personas y que pues concienticen acerca de este tema, ¿no? Sí, así es. Pues vamos a enfocar un poquito esta entrevista. Quisiera que nos platicaras un poquito, ya sé que ya te lo he preguntado algunas veces, pero ¿cómo inicia Infancias Trans? ¿Cómo es que tú te acercas hacia la comunidad? Pues el acercamiento es personal. Mi hijo, que ya tiene 18 años, pero en ese momento era un jovencito de 13 años, habla conmigo y me dice que en realidad no era una mujer. Cuando nació le llevamos a registrar y le registramos con un acta de nacimiento femenina como mujer y siempre le tratamos como niña. A los 13 años puede decirme que en realidad pues esto estaba equivocado, que él era un chico y pues ahí empieza nuestra vivencia personal. Yo la verdad es que debo decir que mi mundo diverso se acababa en las orientaciones sexuales. Yo no sabía nada acerca de la identidad de género, pero fue una etapa muy bonita también porque pude entender que había cosas en la vida que no conocía, no sabía, y de su mano pude aprender varias cosas. Y bueno, la asociación surge en 2018, formalmente, aunque un año antes ya estábamos trabajando, que fue el año en el que habló conmigo Luis, y en 2018 surge la asociación como una respuesta a que, pues, uno, no había organizaciones que se dedicaran a esto. O sea, sí, sí de personas adultas, pero no de personas menores de 18 años. Y por otro lado, había una gran cantidad de personas que estaban en la misma situación y que tampoco encontraban como mucha respuesta o mucha información. Y Claro. por otro lado, pues sabíamos que había una desigualdad. Ahí nos dimos cuenta que había una desigualdad en el trato a las personas trans a partir de las instituciones. Y es por eso que digo que tienes un gran corazón, digo, o sea, que mamá te hace una asociación en honor a ti. Gracias a ti. Sí, muchísimas gracias por esta gran labor que has hecho en la comunidad. Em, Han crecido muchísimo. Yo a cada rato veo sus posts o otras asociaciones, grupos que los mencionan muchísimo con, con eventos que hacen con familias, ¿no? O sea, mucho el trato en general, no solamente con las infancias trans, sino también con las familias, ¿no? Así es, sí, tenemos mucho trabajo directamente con infancias, adolescencias y las familias. Y pues sí, andamos tratando de no solo de ser una asociación, pero no como únicamente que represente personas, sino más bien animamos a esas personas a Ujú. volverse activistas y a participar directamente, que esa es la idea, ¿no? Que seamos muchas cabezas en muchos lugares, pues para que nos escuchen quienes nos tienen que escuchar. Exacto, sí. O sea, pasar la voz, ustedes que están escuchando esto, se lo comentan ahorita al de la esquina, a ese también se lo comentan, a todos los vecinos,
porque estos temas son importantes. Hace poco acaba de pasar también un evento muy importante en el que tú participaste y fuiste gran elemento en esto, que fue lo de las actas de nacimiento en México. No sé si nos puedes contar un poquito acerca de eso. Sí, pues mira, algo que vimos, igual es una historia larga, tú me dices hasta cuánto Sí, me voy sí. atrás, pero bueno. Sí, claro, claro. Justamente empezó el tema a partir de Luis. Cuando Luis me dice, yo soy un hombre y yo paso como un periodo de un mes aproximadamente estudiando sobre el tema, pues me doy cuenta que sí, que claro que sí, no es que a los 13 años se dio cuenta que era un varón o un hombre, sino que siempre lo había sentido y que además siempre nos lo había demostrado, ¿no? Entonces más bien era mi poca capacidad de entender lo que mi hijo me estaba diciendo, más Siempre saben, allá ¿no? de... Sí, pues siempre lo supo, más bien no tenía las palabras correctas para explicarme a mí, tenía sus Ujú. propias palabras para explicármelo, pero más bien yo con mis conceptos de toda la vida y sin vivirme como una persona trans, pues no la entendía, ¿no? Claro. Entonces, sí, a los 13 años llega con un libro incluso y me dice, esto que dice aquí, eso es lo que... Y bueno, lo que te comparto es que al mes, más o menos, pues digo, tienes toda la razón, ¿cómo quieres que te nombremos? Él dice, yo me quiero llamar Luis y quiero que todo el mundo me llame de esta manera. Muy bien, entonces pues dije, ok, ok, entonces, y pues el paso siguiente y el paso natural era como la escuela, tenemos una cita en la escuela y la escuela pues lo que nos dice fue, no es la primera persona trans en la escuela, pero es la primera vez que una familia llega a pedirnos que le tratemos a alguien así. Ah, qué bien. Entonces, pues sí, entonces nos dijeron, bueno, pues si queremos, vamos a empezar a ver cómo lo hacemos, pero por supuesto, el siguiente día en el que Luis se presentó a la escuela, en las listas, los maestros, todo el mundo le llamaba Luis e incluso hicieron una como conferencia en la mañana con sus compañeras y compañeros para decir, pues esta persona ahora se llama Luis y así le vamos a nombrar todas las personas. Luis no tenía un acta de nacimiento en ese momento, lo que tuvimos fue mucha suerte con una escuela que sabía que ese era su derecho, también Luis tuvo mucha suerte con una familia que sabe sobre el derecho, entonces supimos cómo solicitar esto, Ujú. pero entonces pues el paso natural siguiente, yo dije, pues si el mundo ya le llama Luis, él se nombra Luis, pues lo más natural sería pues que su acta de nacimiento refleje eso. Ujú. Entonces yo bien, como ingenua, llamo a Locatel y en Locatel pregunto, oiga, ¿cuál es el trámite? Porque yo tengo un hijo trans, entonces, ¿cuál es el trámite para cambiar su acta de nacimiento? Y entonces en Locatel pues no tenían ni la más pálida idea de lo que yo les estaba diciendo. Comuníquese con Acto otro número. siguiente, sí, me hablaron de un medio posible para que yo fuera madre y trabajara, que eso era diferente, pues si yo Wow. trabajaba como abogada. Entonces retomo el derecho, voy y me compro, voy aquí a tribunales y me compro pues la agenda civil y reviso y ahí me doy cuenta que la única manera para obtener un acta de nacimiento de Luis era a través de un juicio que teníamos que hacer, en donde su papá y yo le representáramos y en este juicio había que presentar pruebas. Estas pruebas eran que había que comprobar que Luis llevaba 6 meses viviendo como Luis, que no sé cómo se comprobaba eso, ¿verdad? Había que presentar dictámenes psicológicos y psiquiátricos, había que llevar TC, que es Luis. Y bueno, pues el proceso, dependiendo de con quién, qué jueza pues, viera el caso, pues podía pedir que fuera el Ministerio Público, que cuestionaran a Luis, el proceso Ok. podía llevar muchísimo. Entonces, con Luis decidimos no ir por ahí, platicamos con él, le dijimos, pues esto no es justo, porque además, pues yo misma dije, bueno, ¿y quién va a comprobar que Luis es Luis? Pues solo Ujú. Luis, ¿no? Entonces, no vamos a aceptar algo así y él estuvo de acuerdo. Y bueno, ya trazamos ahí una estrategia que acabó en un amparo y bueno, Luis fue la primera persona trans menor de 18 años que pudo hacer un trámite administrativo, o sea, Luis nunca Eso. se presentó en un juzgado ni nada de eso, y además lo hizo
sin tener que ser representado por su mamá o su papá. Lo hizo a nombre propio a los 15 años. Pero el tema es que dijimos, bueno, ¿y qué pasa con todas las personas, no? ¿Qué pasa con las personas que no pueden llevar amparos? ¿Qué pasa con las personas que no tienen familiares que conozcan de derechos? O incluso que tengan familiares que no están de acuerdo, que no sepan que es su responsabilidad apoyar a sus hijas o hijos, ¿no? Así Y es. entonces ahí partimos con un montón de estrategias y hoy, bueno, en resumidas cuentas, en 4 años, hoy tenemos ya un procedimiento en Ciudad de México. No nos encanta del todo, o sea, nos gusta mucho, nos ayudó mucho, porque pone un límite de edad de 12 años. Entonces, las personas que tienen 12 años en adelante pueden pasar por este procedimiento para reconocer su identidad de género sin necesidad de ir a un juicio, sin que les cueste, sin necesidad de comprobarle nada a nadie, más que una carta de la persona adolescente diciendo yo soy esta persona y que elija quién le va a representar, ya sea su mamá, su papá, alguna persona que pueda ejercer patria, potestad o tutela y ya. Y sin embargo, tenemos en otros estados, tenemos avances más importantes. Por ejemplo, en Jalisco no ponen un mínimo de edad y además pues incluye esta parte de que no tiene forzosamente que ir madre y padre, sino alguna de las dos personas. O ha habido casos, 2 casos en los que la Procuraduría del Menor ha acompañado a la persona menor de 18 años a hacer este trámite. Y bueno, también esto tenemos un avance así en los consulados de México en el mundo. O sea, ya se dio el primer caso de un niño de 7 años en el estado de California, en Estados Unidos. Ya hizo este trámite también, un trámite administrativo en el consulado. Ya no tuvo que viajar a México, nada de eso. Un trámite muy sencillo. Y tenemos avances también, por ejemplo, Jalisco y Morelos también tienen procedimientos de 12 años en adelante. Baja California tiene, digo, perdón, Sinaloa tiene, igual que los consulados, sin límite de edad. Entonces, creo que hemos avanzado mucho. O sea, de 2017, que no había, ni siquiera se mencionaban a las infancias trans, a 2022, teniendo todos estos avances, pues me parece que vamos muy bien, pero vamos muy tarde para algunas personas, porque pues hay estados en la República Mexicana en donde todavía, aunque la persona viaje a Jalisco, por ejemplo, y haga el trámite en Jalisco, tiene problemas con regularizar sus documentos de identidad porque tiene un acta existente en un estado que no reconoce el derecho a la identidad de género. Pero bueno, pues en esa lucha estamos y vamos a avanzar. O sea, sí pueden ir es lo que tenía entendido, ¿no? Que pueden ir a Jalisco a hacer el trámite, pero ya regresando todavía tienen conflictos, ¿no? En algunos estados no hay ningún problema. Por ejemplo, en el Estado de México, tú llegas con tu acta de nacimiento a Jalisco y tus documentos que te dan en Jalisco, y lo único que tienes que hacer es pagar 120 pesos, me parece, para que tu acta de nacimiento que está vigente, la primera que tienes del Estado de México, pues solo se quite y quede vigente únicamente la del Estado de Jalisco. Entonces, por ejemplo, ahí no hay ningún problema. En la misma Ciudad de México, si llega alguien menor de 18 años con este acta de nacimiento Jalisco, rapidísimo les resguardan el acta de nacimiento el mismo día, sin problema. Pero hay estados, por ejemplo, Guanajuato, por ejemplo, hubo el caso de un niño que viajó al estado de Jalisco y se le negaron el resguardo de acta. Entonces el niño tenía 2 actas de nacimiento y con eso 2 CURPS y con eso problemas para tener documentos de la escuela y demás. Y entonces tuvieron que irse a un amparo para poder resguardar el acta primigenia. Lo ganaron, o sea, al final es su derecho. Pero el problema es que pues no todas las personas saben que tienen el derecho y cómo ejercer el derecho. Ese es el problema, ¿no? Entonces No, y que no necesitamos... deberían de pasar por eso, ¿no? O sea, debería ser algo sencillo. Incluso los 120 pesos también digo, bueno, está bien, 20 pesos. Exacto, O sea, exacto, no debería costar nada. ajá, nada más por tirar un papel. No, pero Exacto. exacto, has hecho una gran labor por las infancias trans en este tiempo y pues en general esto apoya a la comunidad y es lo mismo pues en este caso de la ley de infancias trans con el matrimonio igualitario, o sea, estamos en 2022, vamos 2022 años tarde para que todo esto
pues esté estableciendo y sea común en la sociedad, ¿no? O sea, de verdad es un gran paso que estamos dando y todavía podemos dar más, ¿no? Claro, y faltan un Sí, montón sí, de sí. pasos que dar para mucha gente. Por ejemplo, las personas no binarias no tienen procedimientos No. administrativos. Ya hubo el caso de una persona que ya tiene su acta de nacimiento con reconocimiento no binario, pero tuvo que ir a un amparo. Y así, ¿no? O sea, no tenemos matrimonio igualitario en todos los estados, no tenemos identidad de género en todos los estados. Y las otras cosas, ¿no? Hay familias lesbomaternales que no pueden registrar a sus hijos con los apellidos de las dos mamás, También. porque ¿cómo van a ser las dos mamás? Pues debe haber un esperma, ¿no? Y entonces debe haber un papá, pues no, hay dos mamás, ¿no? O las parejas de hombres gays que quieren tener hijos con sus gametos, y entonces de pronto es como, ¿y dónde está la mamá? Pues no, no, la mamá es gestación subrogada, y entonces en realidad es un óvulo, lo gestó, pero no es la madre, porque no se va a encargar la madre de nada, ¿no? No es una Ujú. madre, no es un contrato. Y entonces todavía tenemos muchísimas cosas, ¿no? La adopción, tenemos todavía muchos pasos que dar, y me parece que es muy importante que la demos juntes, o sea, no solo, eso me gustaría hacer un llamado justo, no necesitas ser una persona LGBTIQ a Exacto. más, y todas las demás, no necesitas ser las personas que estén luchando por sus derechos nada más. O sea, este es interés de todas las personas. Las familias podemos hacer la diferencia, las personas aliadas pueden hacer la diferencia, y todas podemos ser personas aliadas. O sea, a mí no Ujú. me afecta en lo absoluto una familia lesbo maternal, ¿no? Al contrario, pues lo que me parece es algo bien lindo. Y entonces, abogar a favor de eso es muy importante. Se pueden hacer cosas muy importantes en el día a día, desde hacer un comentario positivo y Ujú. también poner en pausa a alguien que esté haciendo un comentario negativo. Hay muchas maneras de aportar. Exacto, nosotros se los vamos a agradecer muchísimo y pues con tal de que venga justo del amor, porque también conocemos gente que, o marcas, o gente que se quiere aquí anclar, pero sí, o sea, todo desde la educación, del amor, que es muy importante estos que mencionas. Hay gente mucho de aquí de la comunidad estudiantil que les gustaría hablar, aportar y a lo mejor por miedo lo que opinen las demás personas de, ay, no vayan a creer que yo soy de la comunidad o algo así, pues todavía no se adentran ni se atreven a defender y hablar de estos temas, pero es cierto, o sea, con un comentario, con alguna, evitando problemas de, bueno, problemas que causan personas homofóbicas, algo, cosas así, se pueden, y transfóbicas, se pueden eh, unir a nosotros en esta marcha y en general. Por último, Tania, no sé si me puedes decir, esto se lo preguntamos a todas las personas que están aquí en Latidos de Colores, la primera edición. ¿Por qué marchas tú este mes y, bueno, en general todo el año? Este mes dedicamos la marcha a las mujeres de la diversidad. Así como en años pasados teníamos un objetivo sobre infancias trans, por ejemplo, en esta ocasión la violencia que sufren las mujeres de la diversidad es mucha, y yo me sumo a esa marcha, sobre todo pues mujeres trans, por ejemplo, mujeres lesbianas que sufren discriminación, mujeres bisexuales. Este mes, bueno, este año yo dedicaré mi marcha a esta exigencia, pero me parece que además es marcho porque tengo la esperanza de un mundo mejor. Y yo sí creo que las movilizaciones tienen efectos, que la unión tiene efectos, y que estamos construyendo un mejor mundo todos los días. Qué bella, así es. Y lo vamos a ver juntos, Tania, vamos a ver este cambio. Eh, yo soy fiel a que el futuro va a ser no binario y espero que estemos aquí para ver eso. Muchísimas gracias. No sé si nos puedes compartir tus redes sociales, bueno, las redes sociales de la fundación, donde te Sí, contactamos. bueno,
tenemos una página de internet que es www.infanciastrans.org y en Twitter y en Facebook tenemos @infanciastrans y Instagram infanciaster y TikTok infanciastrans también. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por esta aportación, por esta entrevista. Nosotros seguimos aquí en Latidos de Colores. Sigan sintonizándonos toda la semana porque vamos a tener muchas entrevistas y muchas sorpresitas ahí para todos ustedes. Muchísimas gracias, Tania. Gracias a ustedes. Beso. Bye.